Muy bien, muy buenos días. Espero que hoy sí tengamos audio. Bienvenidos a este espacio Instituto El Olivo. El día de hoy nos dedicamos a estudiar el hermoso libro escrito por Juan, el libro de la revelación de Jesucristo. Bienvenidos a quien ya se conectan. Hoy quiero empezar enviando un saludo a nuestro amigo Jorge, eh, ay, qué pena, se me olvidó, Argueta, que es fiel seguidor nuestro. Le agradezco mucho siempre su sintonía, sus mensajes tan eh, amables y de tanta exhortación. Y espero que el día de hoy pues también ya nos esté viendo y que sea de bendición para su vida. Así que mil disculpas por el retraso de un par de minutos, pero habíamos tenido algún problema con el sistema. Si usted se recordará, hemos estado platicando acerca de los diversos mensajes a las iglesias y el día de hoy pues nos queda ya finalizar, cosa que no sé si alcanzaremos a hacerlo porque tenemos muchísimo contenido. El día de hoy estamos platicando acerca del mensaje a la Odisea. Y fíjese usted que la semana pasada pusimos, qué gusto, Jorge, ahí está, espero que haya escuchado el saludo. Así que Olga, bienvenida también, qué alegre que ya estén con nosotros. Y les decía que la semana pasada nos estuvimos poniendo en contexto acerca de este mensaje a la Odisea, pero el día de hoy vamos a ahondar acerca de lo que quiere decir esto de, ¿te crees que tienes mucha riqueza, que eres rico, pero realmente no lo eres? Y para esto nos vamos a ir al texto de Isaías. Antes bien, como es nuestra costumbre, por favor, acompáñeme con la versión de la Biblia que usted tenga a la mano y, por favor, sígueme en la lectura. Yo en mi caso uso Reina Valera. Y dice así el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré, oiga bien, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Y aunque verdaderamente no creo que el día de hoy nos dé el tiempo para terminar todo este mensaje, quiero hacerle ver algo de suma importancia. Y es que si usted, en mi caso, voltea la hoja, usted verá que en el capítulo 4 hay algo verdaderamente hermoso que nos espera para las próximas semanas en este estudio, y es la adoración celestial. Y entonces, no es casualidad que este mensaje anterior esté tan lleno de riqueza y nos esté preparando precisamente para entrar a este lugar de la adoración santa al mismo trono de Dios. Así que vamos a hacer un breve recuento de lo que aprendimos la semana pasada para entender lo que nos tiene preparado el profeta Isaías. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Nosotros hemos entendido que ángel es el mensajero que lleva la palabra. Y esto nos va a servir para un texto que vamos a ver posteriormente en Éxodo. He aquí el amén. Acuérdese usted de quién es la verdad. Y esto es un sinónimo de con lo que sigue a continuación. El amén, Jesucristo, el que es verdadero, el que es verdad. El testigo fiel. Ponga mucha atención. Jesús es verdad y es además el testigo fiel. Y Él es el verdadero. Es el principio de la creación de Dios. Dice esto, y hemos hablado hasta el cansancio, bueno,
es una mala expresión, no nos podemos cansar de estudiar la palabra, pero en repetidas ocasiones hemos hablado justamente, el término que tengo acá arriba, Bereshit, es acerca del Reshit, y usted se recordará lo que esto quiere decir, que es a través del primogénito, y vamos a hablar de esto a continuación. Así que él es el Reshit, él es Bereshit, a través de quién, por medio de quién hizo absolutamente todas las cosas tal y como nos lo describe el libro de Proverbios en cuanto a lo que se refiere a la sabiduría. Bienvenida Eva, qué bueno verte por aquí. Así que dice, ponga mucha atención porque esto es nuestro fundamento para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y la semana pasada, pues estuvimos hablando justamente de un ejemplo que conviene como anillo al dedo. Y es que es precisamente aquella elección. ¿Se recuerda usted cuando los profetas de Balaán subieron al Monte Carmelo porque Elías, respaldado por el Dios Altísimo, les mostró quién es el único y verdadero Dios? Y exhorta a todo el pueblo de Israel y les dice, ¿con quién estáis? Porque si con ellos, haced las cosas que ellos hacen, pero si con el Dios de Israel permaneced firmes. Y se recuerda usted toda esa historia maravillosa, moja el altar. Bueno, es verdaderamente una prueba de fe, de esa fe que Elías sabía en quién había creído, quién es el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que es lo mismo que nos está diciendo aquí Juan. Y nos dice, no podemos estar entre dos dioses, no podemos servir a dos amos, dice el Evangelio. Uno escoger. Escoged pues la vida, dice Deuteronomio. Escoged a Jesús. Y luego sigue. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto también, y quiero hacer un énfasis importante en cuanto a la doctrina. No podemos estar escuchando y masticando por aquí y oyendo por allá sin discernir lo que tenemos enfrente. Es verdaderamente nuestra responsabilidad analizar como los debería, dice Hechos. Todo y absolutamente lo que escuchamos, lo que leemos, lo que oímos, es responsabilidad nuestra. Por supuesto, la palabra dice que al pastor maestro, doble juicio para lo que enseña. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer firmes en la palabra de verdad. Pero esto no nos quita de la responsabilidad que como oyentes tenemos delante de la palabra. Así que continuemos. Bienvenida, María del Rosario de León. Un gran abrazo para usted con todo mi cariño. Así que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ponga mucha atención a lo que sigue, versículo 17, porque tú dices, oiga bien, que son precisamente las personas de la Odisea las que se pronuncian de la siguiente manera. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, oiga, qué duro, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hasta aquí nos vamos a quedar en nuestro recuento de la semana pasada, aunque avanzamos un poquito más. Pero es que es importante entender qué quiere decir esto de, tú te crees que eres muy rico, pero eso eres un desventurado, eres un pobre, eres un desnudo. Inmediatamente después dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que poco a poco vamos a ir viendo, como es nuestra costumbre, línea sobre línea, palabra sobre palabra, para entender qué dice el Juan con este mensaje, cuál es la revelación que Jesucristo nos está dando. Por el momento yo le pido por favor que se venga conmigo a, a los evangelios y vamos a ver Juan capítulo 9, versículo 41. Y aquí vamos a entender de qué se trata. Y dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, hablando literalmente en el sentido físico. Mas ahora
porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y es que esto es un sinónimo del orgullo del hombre que se cree autosuficiente. La semana pasada platicábamos acerca de cómo Adán y Eva corrieron a taparse con hojas de higo creyendo que con esto iban a solventar el problema. Y Dios les preguntó, ¿qué has hecho? No porque Dios no supiera qué era lo que había hecho, por supuesto que lo sabía. Pero esta era una manera, en el hebreo se entiende, una manera portentosa de hacerle entender su pecado. Yo le aseguro que si en ese momento Adán y Eva se hubieran arrepentido, la historia hubiese sido otra. Pero esto es el pecado de continuo del hombre, creerse semejante a Dios o igual a Dios en el sentido equivocado. Porque ciertamente el Salmo 17 dice, y seré gozoso cuando me despierte a tu semejanza, a tu demut. Pero cuando el hombre se cree más inteligente que Dios y cree que es autosuficiente y que no necesita de la salvación, entonces veremos lo que sucede. Ahora sí, véngase conmigo, por favor, a este hermoso pasaje de Isaías 54 y 55, y ahí vamos a descubrir, bienvenido a Juan Sandoval y bienvenido a Jiwa Jiwa, no sé si así se pronuncia, pero véngase conmigo y le cuento que este es uno de los pasajes que tocan mi corazón grandemente. Usted va a ver en 3, 4 versos todo lo que el Señor nos revela a través de esta hermosa profecía de Isaías. Recuérdese usted que esto es el libro de Isaías, es un libro que nos hace un recuento de todo el detrimento de Israel, de cómo se apartó a causa del pecado, pero también del amor eterno de Dios para con él y le extiende, dice, su misericordia. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy precisamente. Así que venga usted conmigo, por favor, Isaías 54. Lo vamos a leer inicialmente en el español, pero después nos vamos a profundizar gracias al hebreo. Y dice así Isaías 54:11. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerán y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Pero luego vamos a seguir al capítulo 55. Créanme que encontraremos unas riquezas del amor de Dios. Así que regresemos entonces al versículo 11 y vamos a ver desde el hebreo qué nos quiere decir esto. Déjeme contarle que Israel en diversas ocasiones fue saqueada, Jerusalén fue destruida. Bueno, usted conoce la historia difícil del pueblo de Israel. Déjeme contarle que por la desobediencia de no haber dejado descansar la tierra, Dios permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia justamente el tiempo, 70 años, que debía ser precisamente el tiempo eh, que la tierra debió descansar porque por espacio de 490 años no le dieron reposo. Así que este es un breve recuento, incluso el Salmo 137, si usted se va para allá, 1000 años antes, David anuncia la destrucción del primer y segundo templo. Nosotros por cuestión de tiempo no vamos a ir a verlo, pero es impresionante ver cómo toda la palabra encaja entre sí. Entonces, cuando acá el profeta le habla a Jerusalén y le dice, pobrecita, el término que utiliza es anilla, y esto ciertamente es pobre en el sentido físico, saqueada, despojada, empobrecida.
realmente es hecha eh, pobre en cuanto a cuestiones propiamente materiales, pero además tiene una implicación, por supuesto, espiritual. Y tenga esto, por favor, en mente. Posteriormente le dice, fatigada con tempestad. Y esto se refiere precisamente al término de azotada por el viento. El término en hebreo es sahar y quiere decir eso, azotado por el viento, es decir, llevado, golpeado de aquí para allá. Y no solamente en el sentido propio físico, sino que también en cuanto a la doctrina. Y esto está definitivamente más que vigente para el día de hoy. Bienvenido, Heber, Carol y Denis. Sean bienvenidos, qué alegre. Así que pongamos atención. Vimos que ha sido desolada, que ha sido robada, que ha sido saqueada. Además, ha sido llevada por un viento de doctrinas, dice el apóstol Pedro en su carta, como aquellos barquitos que van y se a la deriva porque se les olvidó poner el ancla. Y si usted se recuerda y ha estado siguiéndonos precisamente el día de ayer en la carta a los hebreos estuvimos hablando de esa ancla que penetra hasta después del velo. Así que vea usted los símiles en cuanto a la cuestión propiamente natural y por supuesto la espiritual, que es de la cual nosotros estamos hablando el día de hoy. Así que es anilla, es ha, saha, pero luego dice lo uhama. Y esto se traduce acá como, vamos a ver, como sin consuelo. Y es que en el entendimiento hebreo, y esto es parte de la cultura y del conocimiento que ellos han traído desde el tiempo de Moisés, es importante entender que hay algo que se llama la consolación de Israel, que no es ni más ni menos que esta se divide en dos y es la primera, la llegada de Jesucristo y la repartición del Espíritu Santo, y posteriormente la redención de Israel. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se recuerda usted cuando llevaron al niño al templo? Y aquel varón esperaba la consolación de Israel y dijo, Simeón, ahora puedo morir en paz porque he visto la consolación de Israel. Mi hermano, mi querido hermano Miguel Ángel, qué bueno verte por aquí. Qué alegre, un abrazo. Así que estamos hablando de la primera consolación de Israel que se refiere a la llegada de Mashiach, de Jesucristo, del Espíritu Santo, por supuesto, como una cuestión inmediatamente eh, a la llegada del Mesías, pero también acuérdese usted que la fiesta de expiación se refiere precisamente a la redención del pueblo de Israel. Y acuérdese que Gálatas dice que todos los de la fe, linaje de Abraham somos. Así que todo esto es precisamente eh, para nosotros. Andrea Suárez, qué alegre desde México. No sé si estás por allá. Un gran abrazo para toda la familia. Así que póngase usted ahora en el contexto. Le está hablando a Israel. Anilla, Sahak, lo Uhama. Está Israel en una condición tremenda. ¿Y sabe a causa de qué? De no, de no seguir los preceptos de la Torá, de no cumplir la ley, de irse detrás de los dioses ajenos. Acuérdense que esta precisamente era una advertencia que el Señor Dios les hizo en Levítico 26. ¿Y sabe qué? Cuando Dios dice, Dios actúa. Mi querida amiga Sandra, un abrazo. Qué bueno verte por aquí. Así que continuemos, por favor, véngase conmigo al versículo 11. Y dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, se ha ido detrás de vientos de otras doctrinas. He aquí, yo cimentaré, ponga mucha atención. Esto es hermoso, porque el Señor está reconociendo la situación de Israel a causa de su pecado, pero también recuerda su pacto y su fidelidad para con sus hijos. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundiré. Y esto es una evocación clara, ¿sabe qué? A la redención de Israel, a ese tiempo nuevo. Y aquí nos podríamos ir, de hecho lo vamos a hacer, Apocalipsis 21. Pero antes, véngase conmigo, por favor, a Éxodo 24.
y entenderemos de qué se trata todo esto. Recuérdense que todos, absolutamente los mensajes que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis tienen una relación directa, estrecha con la palabra del Señor. Es que el Señor es la misma palabra hecha carne. Así que, véngase conmigo, por favor, al versículo 10. Y dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Se da cuenta? Es precisamente una evocación del mismo cielo, del mismo lugar del trono de Dios. ¿Y sabe qué ha sucedido aquí? Pues acaban de recibir las tablas, efectivamente, de la ley, la enseñanza de Dios. Así que acuérdese, por favor, que nosotros en una mala traducción en nuestras Biblias tenemos traducida la Torah como ley, pero no es efectivamente en la concepción, perdón, del castellano, sino en la concepción hebrea. Y esto quiere decir enseñanza, esto quiere decir promesa. Son las promesas de salvación. Aquí entendemos por qué el hecho de haberle entregado Dios a Israel la Torá es haberle entregado, ¿sabe? Todas y cada una de sus promesas firmadas. Esto se llama Ketubá. Es la promesa del matrimonio con su pueblo Israel. Pero además de eso, la promesa de redención, precisamente lo que estamos hablando, la esperanza de Israel, el anuncio del Mesías y del Espíritu Santo y posteriormente de esa redención donde veremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué relación hay con el carbunclo? Pues recuérdese usted que el entendimiento hebreo dice que cuando Dios escribió con su dedo todas y cada una de las promesas de la ley, fue a base de fuego. Así que el carbunclo habla de fuego y veremos por qué. Pero también es importante que hay acá otra expresión. Vea usted, dice que será sobre carbunclo y sobre zafiros de fundiré. En el original habla del ámbar. Y a continuación lo vemos en el versículo 12. Y dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas. Aquí hay un problema con la traducción y es que realmente no dice ventanas, sino dice soles. ¿Se recuerda usted que cuando Dios en el versículo 3 de Génesis 1 dice, y sea la luz, y le llamó a la luz día? Y posteriormente en el versículo 14 pone el sol, la luna y las estrellas, ¿se recuerda? Para que alumbren toda su creación. Pero si se viene conmigo al Apocalipsis 21, descubriremos un suceso importante. Véngase conmigo, por favor. Apocalipsis 21, 6. Y dice así. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Entonces ya sabemos quién nos está hablando, ¿verdad? Ahora bien, véngase conmigo, por favor, al versículo 22 y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Quién es este personaje de quien nos está hablando? Pues sin duda alguna, Dios mismo, Jesucristo. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que regresemos ahora, por favor, al capítulo 54 de Isaías y dice, no tus ventanas, sino dice, tus soles serán como ámbar. Y es que si usted hace memoria del color del ámbar, es un color parecido a la miel, pero hay aquí una analogía hermosa acerca precisamente del maná. Porque fíjese usted que en la antigüedad, desde la antigüedad, Moisés, desde el tiempo de Moisés, al maná le llamaban el rocío del Bedelio.
Y es que precisamente el color que caracterizaba al maná, de acuerdo a la tradición hebrea, era este color como de miel, este color como de ámbar. Así que yo le sugiero, en mi muro está escrito justamente una gotita de miel que se llama precisamente el rocío de Bedelio y le explica más ampliamente acerca de esta figura hermosa del maná. Así que cuando está hablando acá, que ya no tendrán, que sus soles serán como precisamente como el maná, es porque nosotros acabamos de ver en Apocalipsis que ese maná es Dios mismo. Ya no tendremos necesidad más de sol ni de luna porque el Mesías será nuestra lumbrera. Así que continuemos, por favor. Y dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo. Es decir, la misma palabra del Señor, el fuego vivo del Dios vivo y todas tus murallas de piedras preciosas. ¿Se recuerda usted que es Zacarías que dice que el Señor es muro de fuego alrededor de su pueblo? Pero fíjese que además dice en la tradición, perdón, la traducción correcta del hebreo, en vez de preciosas, deberíamos de traducir deseadas, piedras deseadas. Y es aquí cuando se recuerda a usted y podemos establecer una analogía, cuando precisamente el apóstol Pablo nos habla de las piedras vivas. Nos lo menciona allá en Primera de Corintios cuando nos habla que sobreedifiquemos. Y además se nos dice que nosotros somos ahora el templo del Señor. Nosotros somos esas piedras vivas. Así que el Señor nos llama piedras deseadas. Versículo 13. Y dice, todos tus hijos serán instruidos por Hashem. Ahora bien, yo quiero que usted vea atrás mío, y mil disculpas porque me parece que lo van a leer al revés, pero aquí precisamente dice Hashem, y el nombre del Señor está, eh, o lo forman la Aleph, la Shin y la Mem. Estas letras, si usted se recuerda, tienen una connotación pictórica y cada una de ellas tiene un, un significado. Así que si nosotros unimos la Aleph con la Shin, forma la palabra fuego. Y luego encontramos que la Mem es representación del agua. Y usted verá lo que dice acá, porque precisamente dice que Hashem será quien instruirá a nuestros hijos. Y sabe, cuando habla de los hijos, pues sí, efectivamente habla de una cuestión de linaje. Es una promesa para el pueblo. Y dice que su paz se aumentará y que multiplicará esta paz. La palabra utilizada para multiplicar es rab, que tiene alguna relación posteriormente con el uso de rabán o rabino, pero en este caso todavía no habían rabinos en el tiempo en el cual estaba el profeta Isaías escribiendo. Pero la traducción o lo que quiere decir es Señor o es el que tiene sobreabundancia. Y así encontramos este término en varios salmos con referencia al Señor que sobreabunda en todo, el dueño, mucha atención, de la ciudad eterna. Por supuesto, nosotros acabamos de hacer un viaje a Apocalipsis 21 y sabemos que está hablando precisamente de la Jerusalén celestial. Así que cuando dice acá que el Señor multiplicará la paz de nuestros hijos, ¿se recuerda usted que también en el libro de Hebreos se nos habla de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo? Pero se recuerda usted que la ciudad es Shalem, que luego se deriva la palabra Shalom o paz. Así que nos está hablando de la paz que habitaremos o que tendremos al habitar en la Jerusalén celestial. Por supuesto, esta paz es la que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como el mundo la da, sino, deme un momento por favor, que acabamos de tener aquí un problema con el internet. Muy bien. A ver.
Bueno, no podemos iniciar nuevamente la reconexión, vamos a seguir. Así que, bendito sea el Señor, Ingrid, me alegro mucho que estés conectados con nosotros y que, gloria al Señor, pues esté siendo de bendición este estudio. Así que, mis hermanos, sigamos, por favor. Dice, con justicia serás adornado y estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Muy bien, porque dice con justicia serás adornada. Y es que es importante entender todo lo que nos explica Pablo en la carta a los Romanos acerca de nuestra justicia. Nuestra justicia es Cristo. Pero vamos a entender desde el hebreo qué es lo que dice acá. Y fíjese usted que el término que se utiliza es Sedak, perdón, vamos a ver. Sí, es precisamente, eh, ay, ya ni yo misma me entiendo, ya no veo, eso es lo que pasa. Se, se, Tzedek, ese es el término que se utiliza en hebreo, tzedek, y esto es el deber ser, la integridad misma de Dios, su santidad, su perfección absoluta. Él es el tzedek. Pero fíjese usted que curiosamente la palabra que utiliza es sedaká, y esto es como un atenuante. Es un término legal, ya lo habíamos platicado en algunos programas anteriores, y es que es un término legal que se utiliza precisamente en los juicios como atenuante a favor del acusado. ¿Por qué? Porque efectivamente es culpable. ¿Se le hace esto conocido? Pues efectivamente, esto es lo que nos explica Pablo en la carta a los Romanos cuando nos dice que nuestra justicia, Él es el tzedek, pero en nosotros actúa la tzedaká. Esto es la capacidad de Dios de darnos un atenuante para que seamos capaces de vivir aún a pesar de nuestra propia situación. ¿Cómo? Porque Él nos ha redimido a través de su carne y de su sangre. Así que nos ha dado vida eterna y ha transformado en nosotros lo que hemos sido y ese linaje de pecado. Así que ahora hemos sido nuevas criaturas, somos estas piedras deseadas. Regresemos entonces y dice que pues el que quiera hacernos mal, porque no, el temor huirá de nosotros y que no se acercará más a nosotros, porque estamos guardados por el muro de fuego del Señor. Versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y ponga atención porque este es un versículo importante, el 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Así que aquí está hablando del destruidor, pero también está hablando del herrero. ¿A qué se refiere? El término en hebreo para herrero es harash, y es precisamente aquel que sopla y que está pendiente de las brasas para cumplir un trabajo, es decir, pone ahí el hierro, lo funde, y si usted ve luego dice que el objeto de haber soplado las ascuas de fuego es poner ahí un material, una herramienta para la obra. Y luego dice que también ha creado al destruidor para destruir, aunque el término no es completamente correcto en el español, vamos a ver de qué se trata. Déjeme primero hablar acerca del harash. Se utiliza el término harash para aquellas personas que trabajan en piedra, en madera o en hierro. Y usted sabe cuál es precisamente el proceso de cada uno de estos materiales. Pero fíjese bien que dice que son puestos sobre las ascuas del fuego para que sirvan en la obra. Así que usted puede ir haciendo aquí las analogías. Y si se recuerda, es precisamente Pedro que nos dice que
Nuestra fe es puesta para ser limpiada, no para caer en una tentación o en una prueba, sino es para ser refinada, para que toda la escoria suba y entonces sea el platero el que la limpie y esa plata refinada ahora sirve para hacer joyas. Es exactamente la misma situación que sucede con el oro. Pero ya después de haber pasado este proceso del calor fortísimo, ese material, ese metal, ahora es un metal precioso que sirve para la obra. De la misma manera. Pero ahora veamos a qué se refiere precisamente con el término destruidor para destruir. Y entonces ahora le pido por favor que se venga conmigo a Éxodo 12 y descubriremos ahí de qué se trata. Vea bien, por favor, vamos a leer en el versículo 23. Pongámonos en contexto. Israel está a punto de salir por la mano poderosa del Señor. ¿Se recuerda usted que han pasado 9 plagas? Estamos a punto de ver la 10ª, que es precisamente la de los primogénitos, y se mandó al pueblo de Israel que hiciera un sacrificio de un cordero de un año y que con esa sangre fueran untados las puertas y las ventanas de las casas de los israelitas para que no entrase el destructor. Ahora, ¿de qué se trata el destructor? Veamos. Sabemos que toda esta imagen es precisamente la imagen que apunta a Jesucristo colgado en una cruz a causa de nuestras transgresiones. Así que vea usted a qué se refiere el destructor para destruir. Y dice en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Dese cuenta que dice Jehová. Esto es Hashem o Adonai. Si usted ha estado con nosotros, recordará el significado profundo de estas palabras, Hashem, Adonai o Elohim. Pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que, ¿a qué se refiere? Pues efectivamente, dice unos versos adelante que esta sangre era el testimonio que anunciaba que ahí había habido una muerte de una víctima inocente. Como había dicho con anterioridad, efectivamente señala a Jesucristo. Así que esta víctima era nada más una prefiguración del sacrificio que se describe en Hebreos una sola vez y para siempre, en un mejor lugar, en un mejor altar, con mejores promesas, con una mejor víctima y un mejor sumo sacerdote, Jesucristo. Y en este momento pasa el ángel de la muerte, es decir, precisamente el destructor. ¿A qué se refiere esto? Pues déjeme contarle que la palabra utilizada acá, que en el español se pierde, es shahat, y esto es corrupción. Es decir, el ángel de la muerte viene a destruir, o perdón, el destruidor viene a destruir precisamente aquello que representa la corrupción en la tierra. ¿Qué es la corrupción? Podríamos decir. Recuérdese usted que dice el Salmo, y no dejarás que tu hijo vea corrupción, hablando de Jesús en la tumba. Pues efectivamente es el pecado lo que corrompió la humanidad, es el pecado lo que corrompió esta creación. Acuérdese usted que a causa del hombre y de la caída, Dios sujetó a vanidad, es decir, a corrupción, a toda la creación. Es decir, esta es la razón por la que envejecemos, esta es la razón por la que morimos, esta es la razón por la que las plantas se les caen las hojas, esa es la razón por la que usted ve guerras, enfermedades, pestes, porque esta tierra fue sujeta a vanidad a causa de nosotros, o no hubiésemos tenido a dónde vivir. Y el hombre ha puesto sus ojos en la corrupción. Así le ha llamado Dios al palo y a la piedra, dice la escritura. Pero no solamente eso,
también hay muchas otras cosas que han corrompido el corazón del hombre, incluso sí mismo. El mismo hombre para sí mismo ha tomado el lugar de Dios cuando precisamente le hemos dicho al Señor, porque no somos ciegos y no tenemos necesidad de nada. Se da cuenta que es efectivamente lo mismo que estuvo anunciado en Isaías y es lo mismo que los evangelios nos dicen, nos explican. Jesucristo nos explicó, por cuanto no has reconocido tu propio pecado, entonces eres pobre. ¿Se recuerda usted Apocalipsis? Véngase conmigo y leamos ese verso terrible que verdaderamente escalofría y dice, vea usted, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? Era lo que hacían los egipcios, figura precisamente del mundo y de Satanás. Es lo que hizo Adán cuando se cubrió con las hojas de higuera. Es lo que hacemos nosotros cuando no reconocemos nuestro pecado delante del Señor. Creemos que nosotros no las podemos todas y que podemos, a través de nuestras buenas obras, llegar al cielo, como una vez hicieron los babilonios construyendo el Sigurat, es decir, la torre de Babel, para llegar hasta el mismo trono de Dios. ¿Se da cuenta la historia de la Biblia? Toda es la misma. Pues bien, sigamos entonces, porque aquí vienen las buenas nuevas de las cuales yo le conté. El Señor le dice a Israel, te he amado eternamente y por lo tanto te he extendido mi misericordia. Así que sigamos caminando y veamos de qué se trata esa misericordia. Y dice, ahora, en el versículo 17, capítulo 54, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu sedacá de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, el atenuante de tu pena, la que te mandaba directamente a la cruz, yo te la estoy dando. ¿Cómo? Continuemos. Véngase conmigo al capítulo 55 y veamos cuál fue el atenuante de nuestra pena. A todos los sedientos, oiga bien, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿Se recuerda usted que precisamente el pecado de la Odisea era que como ellos estaban en una situación de opulencia, por su situación geográfica, por el comercio, por el banco que funcionaba ahí, por su moneda, por las empresas que habían ahí, que decían, ya no tengo necesidad de nada, soy rico, no necesito nada. Así que acá el Señor les está diciendo, vengan, porque lo que yo tengo no se compra con dinero. Dice, venid, comprad y comed. Así que, ¿por qué le leí precisamente en Apocalipsis 21:6? ¿De quién estábamos hablando? ¿Se recuerda? Si quiere, acompáñeme nuevamente y lo tendremos fresco. Véngase conmigo. Apocalipsis 21:6. Y dice así. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿De quién estamos hablando? Precisamente de Jesucristo. Así que, continuemos, por favor. Así que todos los que tenemos sed, los que reconocemos nuestra sed, podemos ir y tomar de los ríos de agua viva. Y dice, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Y es que hoy vamos a entender también, vamos a poner el fundamento para aquel texto también en Apocalipsis que dice acerca de la marca de la bestia y que habla de las compras y que no vamos a poder comprar y que sí vamos a poder comprar y bueno, todo lo que se dice. En parte, pues recordémonos que siempre hay una prefiguración natural, efectivamente, pero hay cuestiones que son o que nos son indicativos de cosas mucho más elevadas en el espíritu. Así que veamos a qué se refiere el venir y comprar. Y dice, y comer.
Así que vamos a comprar y vamos a comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Vino y leche. Ahora hablemos de ambas cosas. El vino es una figura en Israel de mucho gozo. Pero recuérdese usted que Jesús convirtió el agua en vino. Y esto, por supuesto, como una prefiguración de él mismo. Pero, ¿sabe? Curiosamente, a las uvas, el jugo de las uvas, el néctar de las uvas, es la única fruta que se conoce con el nombre de sangre. Así que las uvas tienen sangre y las uvas son machacadas para poder hacer vino. Así que aquí ya nos está hablando del precio pagado por nuestra redención, porque vengamos a beber. Pero luego habla de leche. Y la leche, usted y yo sabemos que es nutritivo, es un alimento. Ahora, ¿a qué se refiere la leche? Por supuesto, a la palabra. Lo vemos en la carta a los hebreos y dice, vosotros todavía os alimentáis de leche, es decir, de palabra muy sencilla, pero introduzcanse, ejercítense y vayan comiendo poco a poco de los manjares que el Señor tiene. Y eso es lo que intentamos hacer acá. Entonces vemos que hay una prefiguración clara del sacrificio de Jesucristo y esto traerá a nuestra vida gozo y alimento, la palabra. Pero continuemos, porque luego dice así, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Se recuerda usted que hablamos precisamente del rocío de Bedelio, que hablamos precisamente del maná? ¿Se recuerda? Y pues el pueblo de Israel no tenía necesidad de pagar absolutamente nada a causa de su comida de todos los días. Esta es la razón por la cual el Padre nuestro dice, y danos nuestro pan de cada día. Mi amada pastora Lucky Delgadillo, un abrazo para ti y toda la familia. Así que, y perdón a quienes, hermanos, no los he saludado, a Raúl Sánchez y Miguel Ángel Galvez. Reciban un saludo cordial, por favor. Y si alguno se me pasó, mil disculpas, pero es un poco difícil estar al tanto de los mensajes y de la lectura. Así que dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y es que fíjese usted que cuando la Biblia habla del call, del llamado, de la voz de Dios, pues efectivamente habla de su propia naturaleza y habla de la palabra. Es por esto que en Sinaí se habló que, o se dice que Dios habló en 70 idiomas. Call Israel, el llamado a Israel. Así que dice el Señor, oye de mí, escucha de mí. ¿Qué cosa? Su palabra. Inclina tu oído y ven a mí. Oye, y vivirá vuestra alma. ¿Por qué? Porque, oiga bien, la fe viene por el oír y el oír viene a causa de la palabra. ¿Usted quiere oír? Entonces, estudie la palabra. ¿Quiere oír la voz de Dios? Escudriñe la palabra. Es ahí que los oídos se abren y que los ojos, pues también se les caen las vendas, las escamas de los ojos. Por supuesto, usted verá cómo, a través de quién. Deme un momentito. Y dice que nos deleitaremos, nuestra alma se deleitará. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros Brit Olam. Esto es pacto eterno, un juramento eterno. Y si usted nos ha seguido también en el estudio de Hebreos, es precisamente ahí donde dejamos el día de ayer nuestro estudio, hablando acerca del juramento que hizo Dios por sí mismo, por su propia naturaleza, por su propia sustancia. Y esto es la palabra misma de Dios. Dios interpuso juramento, jurando por el mayor de todos, por él mismo. Así que dice, y haré pacto eterno.
Pero esta palabra, el brit, tiene también otra connotación y es cortar. Así que en el antiguo Israel se llamaba brit al acto propio de hacer el pacto o del juramento, cortar corbán, es decir, el cuerpo del sacrificio, el cuerpo que iba a ser ofrendado. Y toda esta figura la vemos en Génesis cuando Dios le dice a Abraham, corta los animales en dos. ¿Se recuerda? Lo hemos leído varias veces, por eso no voy para allá, pero precisamente pone sobre el altar del sacrificio las dos partes de todos los animales que Dios le ha dicho. Y Abraham entra en miedo al caer la tarde y al ver que los animales de rapiña quieren comerse a los animales del holocausto, se sienta y se acongoja y se queda dormido. Dios permite que se duerma y es Dios único quien en forma de una llama de fuego, haga usted por favor todas las relaciones, camina entre los animales partidos, haciendo la figura de un ocho, esto es decir, el olam, la eternidad. Es un brit eterno, es un brit en donde hay una prefiguración. ¿Quiere saber usted cómo se cumple esta prefiguración? Mi Lili amada, bienvenida, qué bueno verte. Véngase conmigo, por favor, a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Es una carta en verdad impresionante. Vea usted el Brit Olam del cual está hablando Isaías, del Brit Olam del cual anunció Dios a través del sacrificio con Abraham. Es decir, este cuerpo del sacrificio, el Corbán, y sabe, también recibe el nombre de Corbán Pesach. Esto es justamente el cuerpo de sacrificio de Pascua. Ya sabe usted de quién estoy hablando. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿se recuerda que hablamos de las uvas? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. ¿Se da cuenta? Todos los elementos son los mismos. Pero quiero hacer un énfasis acá, y es que dice precisamente que nosotros podemos entrar al lugar mismo de la presencia de Dios, donde descansa el ancla de nuestra esperanza. ¿Se recuerda? Esta es precisamente la esperanza de Israel, nuestra propia esperanza, que un día seremos renovados en todo como ya Él lo hizo en la cruz y entonces lo veremos, porque ahora ya está hecho, pero todavía no lo vemos, dice Hebreos. Pero ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos tener acceso al lugar propio del trono de Dios? Pues dice que a través de la sangre del cordero, pero a través de el velo que es su cuerpo. Y se recuerda el Brit Olam, precisamente el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, porque Dios mismo rasgó su cuerpo para que nosotros tuviésemos entrada a través del Brit Pesach o Brit Olam. Así que, ve, la escritura no pelea con ella misma, solamente se complementa y se explica. Así que continuamos. Y dice, y le voy a repetir el verso para que entendamos todo lo que vamos a ver a continuación. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros Brit Olam, las misericordias firmes a David. Vea usted, dice las misericordias firmes a David. David se escribe Dod, Vav, Dod, David. Pero además, recuérdese usted que el hebreo es un idioma que se escribe solamente con las consonantes. Y esto es una razón preciosa por la cual Dios nos permite estar interpretando la escritura de varias maneras. Esta es la razón por la que los judíos dicen que la Torah tiene 70 rostros. Así que hoy le voy a enseñar uno.
Cuando nosotros leemos aquí precisamente las letras de la palabra Dod, esto es David, se puede pronunciar también poniéndole las letras de la palabra Dod. Perdón, yo creo que me expresé mal. Cuando leemos David, en el original hebreo no tiene vocales. Así que, por una situación contextual, se lee David. Y además el texto Masoreta nos dice que así se debe de leer. Pero además, en un nivel más profundo de interpretación, podemos agregarle, en vez de las vocales para David, podemos agregarle las vocales para Dod. Y esto es el amado o el acepto. Y usted sabe entonces de quién estamos hablando. Así que estamos hablando de las múltiples misericordias del amado. Por supuesto, es simiente de David. Y con esto lo vamos a ver precisamente, por favor, véngase conmigo. Vamos a ver, déjeme ver por aquí, por favor. Vamos a Hechos 13. Por favor, véngase a Hechos 13 y ahorita le doy el versículo. Y es a partir del versículo 32. Ponga mucha atención porque esto es toda la explicación nuevo testamentaria de lo que hemos leído en Isaías. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, es decir, del amado. Y véngase conmigo entonces ahora, por favor, a Daniel 9:18. Vea usted cómo esto es impresionante, cómo todos estos autores no se conocían, no tenían relación unos con otros y sin embargo el Espíritu Santo les daba la misma revelación. Y dice así, oiga, esto es Daniel orándole a Dios a causa de que los 70 años ya están por terminar, ¿se recuerda usted? Por ahí comenzamos. Y él, pues, que es un acucioso, ha leído las profecías del profeta Jeremías y sabe que en la Torá además está escrito que si el pueblo no se arrepiente, 7 veces más tendrán que sufrir el castigo de su pecado. Así que está él orando en el capítulo 9 y versículo 18 y dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Se recuerda que así comenzamos leyendo Isaías 54? Porque no entramos, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y esta es la razón por la cual quiero contarle que entendiendo esta profundidad de palabra, esta hermosura de palabra, en mi caso personal, me gusta iniciar orando de esa manera, porque no nos presentamos delante de ti, no entramos delante de ti a tu trono de majestad, confiando en nuestra justicia, Señor, sino en la muchedumbre de tus misericordias, descritas en Isaías 53, 54, 55, acerca del Dod, el amado, el acepto, aquel que fue eh, prefigurado en las puertas de los egipcios, aquel que fue anunciado en todas las fiestas de Santa Convocación, aquel que todas y cada una de las palabras y de los espacios del texto bíblico anuncian a Jesús nuestro Señor, aquel con el que termina el libro de Apocalipsis,
porque no hay más necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios, es decir, la Shejina, nuestro Mesías, es ahora nuestra lumbrera y Él es el templo de quien manan ríos de agua viva. Así que, véngase conmigo que estamos a punto de terminar. Y luego dice, versículo 4, capítulo 55 del libro de Isaías. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Se recuerda cómo comenzamos precisamente este mensaje hermoso a la Odisea? Bueno, pues efectivamente, Él es el testigo a los pueblos. Y si usted me hace el favor, véngase conmigo y vamos a ir al Salmo 89, versículo 27. Y dice así, yo también le pondré por primogénito. Esto quiere decir el mejor, el primero, el que tiene primacía sobre todo. Y acuérdese que primogénito no quiere decir precisamente el que nació de primero. Hay muchos términos en la Biblia en los cuales no es el primer nacido, el primogénito, sino el apto para ser el de primacía o el primero. Y por supuesto, Jesucristo es en todos los términos el primero. Así que continuamos y dice, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Saben qué quiere decir aquí? El mejor en león. Esto quiere decir el primogénito de arriba, el primogénito que no es de esta tierra, el primogénito que no es natural, el único Dios todopoderoso. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estamos hablando precisamente del Brit, aquel que acabamos de leer en Isaías 55. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Se recuerda usted que hablamos acerca de la descendencia y que del trono? Precisamente él es el rey de Shalem, el rey de Shalom. 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Se recuerda usted que Apocalipsis dice precisamente, yo castigo al que amo? Vea que lo dice el Salmo también. Y vea que el contexto es exactamente el mismo, el Brit, el testigo fiel, el verdadero, el que es la palabra, la Torah hecha carne. Mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Se da cuenta la Gesed? De esto habla Daniel. Entramos por tu Gesed, por la multitud de tu Gesed. Ni falsearé mi verdad, porque Dios no miente. Juró por sí mismo. No olvidaré mi pacto, no olvidaré mi brit, no olvidaré que te di una que tú vas, es decir, un acta matrimonial para cumplirla ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, vea, y no mentiré a David, es decir, al Dod, al amado, al que es acepto. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y vean, es exactamente lo mismo que dice el libro de Apocalipsis. Él es el testigo fiel. ¿Se recuerda de los soles que hablamos de ámbar, de color de ámbar, el rocío del redelio? Aquí aparece también el símil. Así que, versículo 4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Esto somos nosotros, a los gentiles. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yod-Heh-Vav-Heh, de Adonai, de Hashem, de Elohim, del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Así que, vea usted cómo podemos explicar el Antiguo Testamento en el Nuevo o viceversa. Hemos hecho hoy un recorrido de Apocalipsis a los Evangelios y también al libro del profeta Isaías
Y espero que esto haya ampliado nuestro panorama acerca de las escrituras, pero acerca de ese único Dios que se entregó a causa nuestra. Para finalizar, porque ya el tiempo nos está apremiando, véngase conmigo, por favor, nuevamente a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Se da cuenta todo lo que hablamos acerca del testigo fiel del amén, del primogénito, del primero en supremacía, del que es acepto, del que es tzedek, del que nos da tzedakah, de aquel que nos hace aceptos, que nos da su justicia y nos quita nuestra impiedad, del que permite que el pacto siga vigente, del único Dios? Y dice, Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestimentas blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que el mensaje de la palabra es arrepentimiento, porque el Señor está presto a perdonar nuestros pecados, a ponernos su sangre, porque ya la puso por expiación, y lavarnos a causa de ella. La próxima semana, el día de hoy, ya por cuestión de tiempo, no quiero tocar lo que quiere decir el oro, lo que quiere decir las vestiduras. Vamos a hablar acerca de estas vestiduras y es una cosa verdaderamente hermosa, porque quiero que cuando lleguemos a hablar acerca de la adoración celestial, podamos nosotros vernos tal y como el Señor nos ve, como esas piedras deseadas, como esa novia recién ataviada, vestida, arrepentida de sus propias miserias, pero hecha de nuevo por este Salvador. Así que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Nos queda todavía un camino por recorrer en este hermoso estudio de la Odisea. Y si usted me lo permite, pues nos vamos a estar tomando nuestro tiempo para ir estableciendo palabra por palabra, línea sobre línea, verso sobre verso, para establecer la doctrina en la misma palabra. Déjeme contarle nada más que cuando habla acá del colirio, yo la semana pasada le comenté que era precisamente en la ciudad de la Odisea donde había fábricas que confeccionaban o que hacían este colirio para los ojos y era agua de sal. Déjeme contarle que precisamente la molécula de la sal, si es vista al microscopio, tiene la figura de un cubo perfecto. Así que esto es claramente una prefiguración, que nuestros ojos son limpios, nuestros oídos son destapados a causa del reino de los cielos, que es Jesucristo. Por supuesto, la consolación de Israel es el sacrificio de Mashiach y, por supuesto, el regalo del Espíritu Santo. Por eso es que la fe viene, o la fidelidad, la certeza de este Dios maravilloso que pone ese testimonio en nosotros, para que tengamos la seguridad de que Él mora y que Él es. Así que vea usted, como dice la pastora Lucky, gloria al Señor, es tiempo de arrepentimiento y conversión, la preparación de la novia. Efectivamente, pastora, así es. Este es el tiempo de arrepentimiento, de Teshuvah, volver a Él, pero en los términos de Él, no en los nuestros, en sus términos. Así que le decía que precisamente
La molécula de la sal tiene la figura de un cubo perfecto. Y esto, ¿saben? Lo vamos a estar estudiando unos capítulos adelante cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, pero quería que usted lo supiera y que se quede analizando y pensando en esto, meditando en la palabra, porque no somos de verdad absolutamente nada ni podemos nada, sino es únicamente por medio del sacrificio salvífico de Jesús en una cruz y los regalos de salvación que nos ha dejado en esta preciosa palabra. Así que la semana entrante, póngase los cinturones porque seguiremos escudriñando ¿de qué se trata el oro? ¿De qué se tratan los vestidos de la novia? ¿De qué se trata ese colirio? ¿De qué se trata la Nueva Jerusalén? Porque inmediatamente después entraremos al lugar más santo de los santos, ese lugar que fue abierto gracias a ese velo que se rasgó de arriba para abajo, la carne de nuestro Señor, y por medio de un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Entenderemos qué quiere decir nuevo pacto en su sangre, en la sangre que era prefigurada por las uvas en Isaías, pero que vimos la consumación de los tiempos en una cruz. Así que por mi parte me despido. Por favor, no deje de escribirme cualquier duda, cualquier sugerencia. Si no fui clara en algo que a usted le haya quedado con duda, por favor, no titubee, escríbame. Muchas gracias, Julita linda. Un gran abrazo para ti. La gloria para nuestro Señor, porque su palabra es hermosa, más dulce que la miel. Y Él nos permite podernos deleitar de estos banquetes hermosos, de, de sus promesas de salvación. Así que la invitación para la próxima semana, 11:30, día martes, estamos estudiando la hermosísima carta a los Hebreos. Día miércoles, siempre en esta misma plataforma, estamos estudiando la carta, perdón, Apocalipsis. Síganos por favor en YouTube y para cualquier cosa, por favor, escríbeme inbox o pues por este medio. Un saludo, Herbert. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Nos vemos con el favor del Señor la próxima semana. Por favor, no se suelte de sus escrituras, porque como está escrito en los evangelios, de ella mana la vida eterna, porque absolutamente todo habla de Jesús. Un abrazo, Sandrita, un abrazo, Ingrid, que el Señor les bendiga. Los espero la próxima semana. Bendiciones. Él es el rey de Shalem, el rey de Shalom. Venga. Si de- Aló, terminando en este preciso momento de transmitir. Ahorita, cabal. ¿Qué tal? Y muriéndome del hambre. Ay, qué hambre tengo. Ajá.